Bienvenidos a otro video de este curso de Introducción a la Programación Competitiva en C++ por parte del Club de Algoritmia SFEM. El día de hoy hablaremos acerca de las estructuras propias dentro de nuestro lenguaje de programación. El concepto de estructura surge a partir de la necesidad de agrupar diferentes tipos de datos dentro de un mismo tipo. Más o menos esta es la idea. Por ejemplo, supongamos que queremos utilizar una pareja ordenada para solucionar algún problema. Una pareja ordenada o una coordenada, pues precisamente se escribe así, ¿no? Como una pareja de dos tipos, en este caso, o con lo que estamos familiarizados, es que este sea un número y este también sea un número, y por lo general, pues ambos son números reales. Entonces, supongamos que en algún problema utilizamos esto de acá. Esto bien puede ser un número int, y esto de acá puede que precisamente pueda ser un número int, que si imaginemos que este de acá fuera un número int igualmente. Lo que podríamos utilizar dentro del lenguaje de programación es declarar un arreglo que tenga tamaño 1, o bueno, como los arreglos recuerden que empiezan desde la entrada 0, entonces aquí tendríamos dos entradas y a la primera lo podríamos considerar como el primer dato, este de acá, este sería A en la entrada, precisamente en la entrada 0, y luego este de acá sería A, pero en la entrada 1. Entonces ya tendríamos nuestro problema solucionado. Pero por otra parte, supongamos que este de acá no quisiéramos que fuera int, sino que fuera double. Si esto de acá fuera un double, nos traería precisamente un gran problema, puesto que un arreglo almacena datos del mismo tipo. Entonces, ya no podríamos utilizar esto para guardar o para crear un nuevo tipo de dato que sea una pareja ordenada o para utilizar una pareja ordenada. Entonces, lo que vamos a utilizar va a ser precisamente la estructura. Una estructura tiene una sintaxis más o menos así. Esta estructura se va a declarar con la palabra reservada struct. Aquí vamos a utilizar el identificador. Vamos a poner acá los tipos de objetos o los tipos de variables o los tipos de datos que queramos almacenar. Y luego vamos a declarar cómo queremos llamar a eso. Más o menos ahorita lo vamos a ver con la práctica. Entonces, ¿cómo podríamos definir esta pareja ordenada dentro de nuestro lenguaje de programación? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es utilizar la palabra struct. Es una palabra reservada que precisamente se utiliza para esto. El struct lo pueden pensar igual como el int o más o menos así. Es una palabra que le va a indicar al lenguaje de programación que declare una estructura. A esta estructura aquí vendríamos a utilizar el nombre. En este caso le vamos a llamar coordenada porque precisamente es lo que estamos haciendo. Y esa información la vamos a indicar dentro de estas llaves. Acá lo que vamos a hacer, vamos a declarar las variables o los datos que queremos que guarde un struct. En este caso, pues habíamos visto que era el int y que acá queríamos que fuera un double. O que fuera int y que fuera int. Entonces, ahora vamos a suponer que queremos que sea int y la segunda queremos que sea double. Entonces, lo que hacemos es declarar int y el nombre con el cual nos vamos a referir a ese tipo de información. En este caso sería la letra X, porque pues aquí utilizamos la letra X. Pero esto igual es dependiendo de su elección. Y luego vamos a declarar la variable para la segunda entrada, que a esta le vamos a llamar y. Y así declararíamos una estructura coordenada. Entonces, aquí lo que podemos hacer es qué nombre vamos a utilizar de esas variables. Lo que pueden pensar es pensarlo precisamente así, miren. Recuerden que cuando nosotros declarábamos una variable, lo que hacíamos era decir el tipo, que aquí estamos nosotros diciendo el tipo, en todo esto decimos el tipo, y luego decimos el nombre que le queremos añadir a ese tipo. En este caso, si yo declaro un entero, pues bien puedo utilizar el n, que es lo más común, o cualquier otra letra. Entonces acá, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues es precisamente eso. Aquí le vamos a llamar esto, lo podemos llamar punto 1, que bien se puede llamar punto 1. Y acá, dentro de esto, eliminamos esto de acá. Y acá en punto 1 lo que podemos hacer es que punto 1 y para acceder a esta parte de acá, lo que vamos a hacer es punto y acá nos debe de salir qué
tipo de dato queremos utilizar. En este caso, si le damos X, entonces debería ser así. Le damos punto 1, punto X, con el punto accedemos a este tipo de dato. Y acá lo que vamos a hacer es que yo quiero que el punto 1, punto X, es decir, la entrada, pueden pensarlo así, la entrada X del punto 1, quiero que sea igual a 1, y la entrada Y, que igual para acceder escribimos el nombre de la variable, punto Y, y aquí le damos otro dato. Como acá lo declaramos como double, que bien lo podemos escribir como un float o alguno de ellos, pues acá obviamente le podemos poner 2.5. Va a guardar el dato 2.5. Y ahora veamos que si mostramos esto de acá y mostramos punto.x, punto 1.x, los podemos separar con un espacio y acá guardamos igual punto 1.y. Y es precisamente lo que nos sale. Nos sale el 1 porque nosotros a la entrada X de esa estructura le asignamos el valor de 1 y a la entrada Y le asignamos el valor de 2.5, por eso nos sale eso de acá. Y precisamente eso es básicamente lo más sencillo, o bueno, lo más simple de entender del struct, que nosotros podemos declararlo así. Es muy común que pues todo esto esté más o menos así. Declaramos el nombre de la estructura, que va a ser coordenada, y acá declaramos esto. Esto ahorita igual los confunde un poco, pero lo que podemos hacer es nada más ponerlo así. Si dejamos esto de acá e intentamos compilar, obviamente nos va a salir error porque no sabemos quién es punto 1. La forma entonces en cómo podemos declarar esto es, una vez que ya construimos este nuevo tipo de dato, pueden pensarlo así, lo que vamos a hacer es que, al igual que hoy, como había mencionado, cuando declaramos una variable, escribimos la palabra del tipo de variable que queremos hacer y el nombre que le queremos dar. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es, vamos a hacer precisamente lo mismo. Vamos a escribir coordenada, porque ahora coordenada es un nuevo tipo de estructura que nosotros definimos aquí abajo. Entonces lo que podemos hacer es coordenada y acá escribimos precisamente punto 1. Y ese punto 1 pues va a ser precisamente lo que asignamos acá. Y vean que si compilamos y corremos el programa funciona perfectamente. Otra vez el 1 y el 2.5. Entonces realmente así podemos evitarnos el tener que escribir acá el punto 1. Es solamente el nombre que le queremos dar a nuestra variable. Pero si por ahora no queremos nombres y después queremos declarar algunas, pues lo que podemos hacer es coordenada y definimos y le damos nombre. Coordenada, recuerden que es un nuevo tipo de dato ahora. Otra forma de inicializar estos valores de acá es haciéndolo con las llaves igual. Así como nosotros declaramos la estructura coordenada utilizando estas llaves, el punto 1 igual va a tener esa misma estructura. Entonces lo que podemos hacer es, declaramos que punto 1 tiene que ser igual a esto de acá. Y en esto de acá escribimos primero el 1 y luego el 2.5. separados por una coma. Así como cuando querían inicializar un arreglo pequeño, pues así es básicamente lo mismo. Solamente que ahora el 1 va a ser la primera entrada, entonces es muy importante que consideren también en el que lo escribieron. Así el 1 se va a asignar a la parte X y el 2.5 se va a asignar a la parte Y. Ahora, si queremos manejar más de una pareja coordenada o más de una estructura, pues lo que vamos a hacer es que vamos a escribir acá punto 1 y pues vamos a escribir acá en lugar de punto 1, pues vamos a escribir punto 2. Y así ya tendríamos dos variables de este tipo. Y obviamente, al igual que como podemos igualar enteros con enteros, dobles con dobles, entonces va a pasar lo mismo acá. ¿Por qué? Porque si yo nada más acá le doy 1, acá 1 no es del tipo de variable que es punto 1. 1 solamente es un entero, es un int, pero punto 1 es una coordenada. Entonces, igual si quisiera compilar acá, vean que precisamente me va a dar un error de este lado. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Lo que sí podemos hacer es dejarlo como estaba y ahora mi nueva variable, que es punto 2, igualarla a punto 1. ¿Por qué?
porque estas dos ya son del mismo tipo de variable o del mismo tipo de estructura, porque ambas son coordenadas, son estructura del tipo coordenada. Así que podemos igualarlas. Y ahora en lugar de mostrar el punto 1, quiero mostrar el punto 2 y el punto 2, vean qué es lo que va a hacer. Esto primero nos va a mostrar el punto 1 en la entrada X y luego el punto 2 en la entrada Y. Y esto de acá abajo me va a mostrar el punto 2 en la entrada X y el punto 2 en la entrada Y. Pero como yo asigné a punto 2 igual que punto 1, pues precisamente lo que va a pasar es que en ambos me va a salir igual. Vean que acá me sale 4 y 10.42 y acá abajo 4 y 10.42. Bien, ahora, como ya vieron el concepto de función y cómo declarar algunas funciones, yo hice esta función que se llama escribir coordenada, que va a utilizar una estructura de tipo coordenada y a esa estructura la vamos a llamar A. Y lo único que va a hacer esta función es escribir un paréntesis, la entrada en X, una coma y la entrada en Y otro paréntesis. Esto pues precisamente para que al momento que se escriba en la consola me salga más o menos así. Y es precisamente lo único que hace esta función. Si por ejemplo ahora yo nada más llamo la función, acá ponemos escribir coordenada y escribimos la coordenada punto 1 y por ejemplo ahora queremos escribir la coordenada punto 2. Bien, y veamos qué es lo que va a pasar. Acá punto 1 va a ser esto que ya habíamos asignado y lo que cambié fue ahora que también podemos leer los datos de esta estructura. Aquí podemos leer punto 2 en la entrada X y punto 2 en la entrada Y. Entonces, si corremos el programa, lo que nos pide es precisamente eso, leer la entrada en X que queremos que sea 3 y en la entrada Y queremos que sea 4.56. Y vean que nos imprime eso, 4,10.42 y 3,4.56, como precisamente fuese una pareja ordenada. Ahora, ¿por qué mencioné el caso de la coordenada o de la pareja ordenada? Bueno, pues precisamente porque vamos a ver el concepto de contenedor y vamos a ver un nuevo tipo de estructura que se va a llamar pair. Esta estructura pair es una estructura que está dentro de la librería estándar de C++ y es un contenedor. Los contenedores pueden pensarlo como algún arreglo, como un tipo de cubeta, como otro tipo de variable, pero que ya están precisamente diseñados para contener diferentes tipos de datos. En este caso, pair es una pareja ordenada, pueden pensarlo como una pareja ordenada. Y los pairs se declaran únicamente así. El pair lo vamos a declarar utilizando estos menor y mayor y acá vamos a escribir el tipo de dato que quieren que guarde. En este caso, al igual que como hicimos en el ejemplo, pues podemos hacer int y double. Entonces escribimos int, lo separamos por una coma y un double. Y acá vamos a escribir el nombre que queremos darle a esa pareja o a ese pair. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a llamarlo punto 1, igual, punto 1. Como ya borré todo, también habría que borrar esto de acá, pues ya no hay problema en declarar esta pair así. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Y si quisiéramos utilizar otra, pues tendríamos que escribir precisamente lo mismo. El int y el double y acá poner punto 2. Ahora, una vez declaradas nuestras parejas ordenadas, podemos hacer lo mismo. La forma en cómo vamos a acceder a cada parte de esta pareja ordenada va a ser como el punto 1 y es punto 1, punto, y vamos a escribir first o second para entrar en la primera o segunda entrada. First va a ser para esta y second va a ser para esta. Pueden pensarlo igual, ¿no? Como si fuera una pareja ordenada, entonces esto va a ser first y esto va a ser second. Entonces si queremos escribir acá, pues first puede ser igual a 1, luego second puede ser igual a 2 y si queremos mostrar alguna, pues lo vamos a hacer de la misma forma. Vamos a poner punto 1, punto first y vean que solamente como le puse first me va a mostrar la primera entrada y me muestra el 1. Otra forma en cómo inicializar esto pues es al igual que en estructuras le damos igual y con unas llaves vamos a escribir la primera y la segunda entrada y aquí vamos a poner esto de acá. Entonces vamos a poner igual cout
la entrada primera y me debería de salir el 1. Vean, porque son dos formas de inicializar las variables. Al igual podemos igualar pair con pair, pero no de distintos datos. Eso quiere decir que si yo ahora punto 2 le asigno el 1, pues otra vez me va a salir erróneo. Pero si yo acá lo igualo con punto 1, pues no va a pasar nada. Inclusive podemos mostrarlo. Punto, y ahora queremos mostrar second, por solamente poner un ejemplo. Para que no me salga todo junto, acá lo vamos a separar. Y vean que si compilo, primero me va a salir punto 1, la entrada 1, y luego la segunda entrada, pero de punto 2, y ahora como igualé estos dos puntos, pues son los mismos datos. Ahora, muchas veces dentro de la programación competitiva o dentro de hacer un código rápido, es mucho más eficiente o mucho más rápido, obviamente, escribir esto pair.1 o pair.2 en lugar de declarar una estructura. Otra cosa que podemos utilizar es la palabra typeIf. Esta palabra lo que hace es crear una nueva definición. Lo más común es utilizarla para definir una pair que sea de entradas int y a este nuevo tipo, a esto de acá, lo vamos a llamar ii. O bueno, es muy común que se llame así, por el int. Y ahora esa es una nueva forma en cómo vamos a declarar. Por ejemplo, si ahora yo quiero declarar un punto 3, pues lo único que tengo que hacer es ii.3. Y vean que no me va a saltar error, puesto que ve perfectamente lo compila. ¿Por qué? Bueno, pues lo que el typeIf hace es, de alguna forma, guarda este texto o lo que indica esta parte de acá, y en lugar de escribir todo esto de acá, lo único que hago es escribir esto de acá, el ii. Así, si yo lo corto y ahora declaro algunos, ii.1, lo mismo para acá, ii.2, vean que mi programa va a seguir funcionando correctamente. Entonces no va a ocurrir nada. Esta palabra es muy útil, entonces igual pueden buscar alguno de sus ejemplos, pero lo más común es utilizarlo para esto. E inclusive también lo que se hace es typeIf, escribimos long int y lo que se hace es LLI. Y así ahora para declarar una variable de tipo long int utilizamos LLI en lugar de escribir long int. Entonces esto lo hace mucho más rápido. Y en general eso se usa en estructuras y en pair. Es muy común utilizar más pair que estructuras, pero puede que se dé el caso en el que algún momento utilices el struct. Aún así, pues también tengan en cuenta que pueden utilizar el typeIf, lo cual va a ser mucho más fácil para ustedes programar o escribir su código, puesto que ya están viendo acá que estas dos letras I me ahorraron mucho tiempo al momento de declarar esto. Obviamente acá lo que puedo hacer es, en lugar de hacer esto, pues borrar esto y poner punto 2 acá y acá ponerle punto 3. En lugar de escribir tantas veces el ii o el pair de int. Si tienen alguna duda, también al momento de solucionar los ejercicios, sobre todo en cómo utilizar las estructuras y cómo construir su código, pues recuerden que las soluciones están abajo, ya con el código bien implementado, y pueden checarlo. Como siempre, también pueden revisar el código que nosotros acabamos de hacer, pueden copiarlo y pueden investigar por su cuenta, pueden manipular esto, pueden hacer pruebas. Lo importante es que tengan la menor cantidad de dudas posibles.